El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Y bueno, vamos a empezar como anunciaba nuestro cartel, que siempre, bueno, pues nos dice de qué va a ir el programa. Ahí ponía Manuel Pícar y Morales. Manuel Pícar y Morales, bueno, pues es un personaje que nació en 1855 y falleció en 1930. Un personaje con mucha historia, polifacético, nacido en La Laguna y murió en Gran Canaria, en Tafira concretamente, militar de carrera, y bueno, como titula, y ahora hablaremos con quién es el autor de este libro, un polifacético modernista canario. El autor de este libro, como no, Juan Francisco Santana Domínguez, conocido de esta casa, bueno, lo hemos seguido muchísimo, está editado por la editorial Mercurio. Buenas noches, Juan Francisco. Muy buenas noches, José Luis. Manuel Pícar y Morales, ¿cómo llega a ti? Porque después hablaremos de por qué has hecho el libro, pero ¿cómo llega a ti este personaje? Llega a través de un vecino cercano aquí a esta emisora. Sí. Se llama don Juan Pérez Navarro. Es una persona nonagenaria ya. Y él siempre... Yo era un niño que visitaba su filatelia y me habló de un personaje que se llamaba Manuel Pícar y que había hecho, pues, uno de los pioneros en hacer un trabajo filatélico, un libro, un folleto sobre filatelia. Y ahí empezó mi interés por Manuel Pícar hace ya más de 30 años y lo he tenido a la espera y nunca lo he abandonado. Lo he cogido pues unos años, lo he dejado un poco otro y he investigado muchísimo en la prensa, en genealogía, en lo que es los datos familiares, en fin, la carrera militar, los libros que escribió me los he leído todos, menos dos que no aparecen por ningún sitio.
Y bueno, y una vez pues tú te enteras de lo que es Manuel Pícar y lo que significó, era para mí uno de los más grandes modernistas canarios. Y bueno, pues le dedicas un trabajo a él porque creo que se lo merecía. Además, él siempre me ha dejado regalos en el camino. Yo que soy coleccionista, como bien sabes, pues me encontré en un anticuario una vez un cuadrito suyo. Ah, sí. Me encontré una fotografía suya, es increíble, increíble, ¿no? En un rastro. En un rastro. Sí, sí, me encontré una fotografía y, coño, por detrás decía Manuel Pícar, y está ahí en el libro. Es decir, él nunca me ha abandonado y él siempre me ha dicho, yo creo que me ha impulsado te ha empujado a que hicieras este libro. Sí, yo creo que la conexión entre Manuel Pícar y yo es increíble, o sea, a través del tiempo creo que nos hemos conocido, ¿no? Este hombre, militar de carrera, fue de los últimos de Filipinas. Exacto. ¿Por qué era tan polifacético? Este hombre, es decir, porque ha hecho escultura, pintura, escritura, o sea, ha escrito muchos libros, ha sido un coleccionista de monedas, de sellos, ha hecho ese librito sobre filatelia. ¿Cómo un hombre en aquella época, porque además tú efectivamente has dicho un polifacético modernista canario, uno de los más grandes, pero sin embargo ha quedado como en el olvido, ¿no? Sí. Muchas veces las personas que son críticas con su tiempo y con las cosas que se hacen mal en su tiempo, pues sucede que se le aparta. Él salió de la laguna un poco, pues casi obligado, porque en su libro Tiempos Mejores, que es un libro que él escribió sobre la laguna y cómo fue perdiendo los edificios tradicionales y costumbres en la laguna, pues por el modernismo, por la urbanización. Es uno de los primeros ecologistas, yo creo que el primer ecologista que conozco, ¿no? Y claro, aquella crítica, él era muy crítico, o sea, era una persona... Claro, en aquellos años. Claro, era un crítico con los políticos, con los escritores, y a poco se salvaron de su crítica, ¿no? Después, sin embargo, siendo militar. Que era más complicado todavía, sí, ¿no? Sí. Siendo militar, además un militar condecorado con por ejemplo, la medalla de San Hermenegildo, que es una medalla. Pues esa la tiene Pícar, ¿no? Por ejemplo, fue un héroe de guerra. En Filipinas, pues estuvo en muchos frentes de batalla y le hirieron y se vino muy poquito antes de que Filipinas dejara de ser española. O sea, meses antes regresó por el puerto de Barcelona. Y bueno, y luego pues se dedicó recorrió toda España siendo militar y fue un viajante empedernido, fue enamorado de los viajes, recorrió parte de Europa, recorrió desde Egipto y luego se fue por el sur de Asia y en todo lo carito se paró y bueno. ¿Y él escribía esas vivencias que tenía? Sí, en algunos de los libros, Amenidad Íntima, por ejemplo, aparecen esas vivencias y muy curiosas porque cuenta su paso por casas de satisfacción personal, o sea, digamos, con una gracia increíble. Lo cuenta. Muy simpático. Y luego pues se casó con una canaria, con una señora canaria, la familia del Río, y que se enamoró de esta mujer. Él le dedica a uno de sus libros una frase preciosa, dice: tú por ser mi amiga y compañera, algo así, una preciosidad, o sea, que no le dice ni su esposa, sino amiga, compañera, en fin, es un personaje súper interesante. Uh-huh. Pícar es que en cualquier faceta que él trabajara, pues nos dejó un sello increíble. Por ejemplo, en Filipinas mismo, creo que fue en Luzón, donde hizo una especie de iglesia con madera del país, la diseñó él y se hizo una iglesia. Es decir, era una persona que era tan polifacético que hacía de todo, ¿no? De todo. Impresionante. Y tú dices que el haber sido muy crítico con la época que vivía, sí, eso le marcó para que no fuera, sí, no trascendiera como... Tuvo grandes defensores, aquellos que son, pues bueno, coherentes con la opinión de los demás y cuando sea justo, porque Pícar era una persona bastante justa, ¿no? A pesar de ser muy crítico y muy terriblemente le caía a los periodistas, sobre todo a los periodistas que no tenían formación, los ponía a caldo pollo, como decimos por aquí, ¿no? Y a los escritores, a los mediocres, él les caía
Y bueno, Pícar era Pícar, y yo creo que esa personalidad hizo que hay muchos que la admiraron, ¿eh? Y muchos la defendieron, hay muchos escritos de grandes personajes, sobre todo de Tenerife y de aquí de Gran Canaria algunos, pues que le defendieron. Y entre otras cosas fue cronista de terror, ¿no? Fue cronista oficial. La colección de medallas, de medallística de él fue una de las mejores del mundo. O sea, es que fue impresionante. Un coleccionista de antigüedades, primer cronista de terror. Fue fascinante. Este hombre es una persona que cuando tú le conoces te enamoras del personaje, ¿no? Claro, y además yo creo que es un personaje de cine. De cine, ¿no? Sí, un personaje de cine. Pero es increíble, claro, tú te lo encuentras, te enamoras de él, Sí. de este personaje, aunque lo tuviste ahí, lo tenías metido Sí. en el ¿cómo se llama? En el armario para sacarlo en un determinado Pero momento. nunca lo abandoné. Nunca lo Siempre abandoné. retomé, en el libro está dicho, siempre fui retomando. Es que el trabajo también era muy costoso. Claro, porque ibas el indagar en tantas cosas que hizo y tener que leerte la prensa, tanto de Tenerife como de aquí, y de muchos sitios de la península, ¿no? Porque sobre todo en Andalucía, en donde él dejó obras, donde se le premiaron obras escultóricas y las compraron ayuntamientos andaluces. Es decir, es un personaje súper interesante. Claro, porque además, escuchando a Juan Francisco, eso, nos está hablando parte de la vida de este hombre, y claro, además siendo un militar, que los militares siempre han estado bajo una disciplina, Sí. incluso, y él, bueno, pues ser un gran crítico de todo lo mediocre, de todo lo que había por ahí que no le gustaba, él escribía y ¿qué escribía? A veces recibió Palos. hombre, claro, incluso los militares, y es que le llamaron la atención. Le llamaron la Era atención una por persona indisciplinada, o sea, una persona, o sea, un militar bastante Claro. liberal. Y Eso es raro. Claro, era bastante raro, era una persona... Y él se jubila como militar. Sí, se jubila como militar, Y sigue siendo militar en la reserva hasta que muere. sea. Sí, el capitán. Su etapa en Gran Canaria, él llega, ¿sobre qué año llega? Él llega a Gran Canaria en el año 1882 por primera vez. Ujú. Y luego se va a otro destino y regresa creo que en 1886. Y desde ese tiempo pues está relacionado con Canarias. De todas formas, su abuelo materno, el padre de su mamá, había nacido en Telde. Había nacido en Telde, Sí, o sea, tenía su origen en Gran Canaria, Sí, ¿no? sí, es de Telde, su abuelo materno. Los abuelos paternos son de La Laguna, me imagino. me parece que de Garachico. La mamá sí era de la Laguna. Sí. Ujú. O sea, que tenía una mezcla el hombre. Sí, tenía una mezcla. De familia ahí, Sí. ¿cómo se llama? Archipiélago, ¿no? Sí, De familia sí, archipiélago. sí. Era un gran patriota, era un gran canario, era una persona que todo lo canario le llamaba la atención, hizo libros de recuperación de frases, por tanto, para un antropólogo como soy yo, o sea, que te encuentres con un hombre, un etnógrafo y un antropólogo sin llamarse, pero que hacía etnografía y antropología, es que te volvía loco, o sea, es que después en su vida en sí misma, para un historiador, la historia de Filipinas, los últimos años de Filipinas, pues con Pícar pues lo vives, ¿no? Porque él escribe un libro acerca de la guerra de Filipinas, ¿no? Sí trata temas de Filipinas, pero no escribe ningún libro en concreto de Filipinas. En concreto de Filipinas. Sí, pero bueno, él dice muchas anécdotas, muchas mentiras también, porque incluso él lo dice, alguna batata suelto. Alguna batata suelto, ¿no? Pero sí habla muy bien de Filipinas. O sea, de los frentes de batalla que le tocó. Otro de los trabajos fue precisamente conocer donde él estuvo en Filipinas y acercarte a esos pueblos, ¿no? Y bueno, o sea que... La época en Gran Canaria, que calculas que estuvo viviendo aquí como... Desde el 86, 87, seguro... Hasta el 30. Hasta el 30. O sea que fueron bastantes años. Sí, fue un gran canario más y fue un enamorado. Él tenía dos patrias, La Laguna y Teror. Teror porque Teror le acogió con los brazos abiertos cuando vino de La Laguna, pues prácticamente huyendo y con unas críticas feroces hacia su trabajo. Por ejemplo, el libro que se llama La Bruja de las Peñuelas, es otro gran libro, pero que en su momento dijeron que era una basofia alguno. Es un libro anticlerical que pone a la Iglesia y al gobierno, vamos, de pata arriba, con un lenguaje
muy obsceno. Y bueno, claro, eso no gustó en Tenerife porque, claro, en aquel entonces una sociedad tan católica como la Canaria, pues lo tallan de, vamos, de inmoral, ¿no? Blasfemo. Y claro, de un blasfemo. Y él se viene para acá y en Teror es acogido muy cariñosamente y él siempre hasta el final estuvo muy, muy agradecido a Teror. Y a Teror le regala su pluma y de Teror hace también un libro de Teror. Y todos los monumentos que en Las Palmas estuvieron a punto de desaparecer a principios del siglo XX y a lo largo de los primeros 20 años del siglo XX, Pícar los dibujó con su lápiz. Y en La Provincia precisamente y en otros periódicos salió los monumentos canarios con el lápiz de Pícar. Y bueno, es un trabajo precioso también de ver, por ejemplo, con el castillo de Santa Catalina, todo lo que se tiró en aquellos momentos para que la ciudad creciera y rompiera aquellos muros y pudiera crecer, pues eso lo dibujó Pícar. Sí. O sea, porque era un buen dibujante y buen pintor. Era muy buen dibujante, era un buen pintor. Obras suyas que eran, yo al menos tengo una figurita que yo tengo que es una especie de un punto de vista de un cuadro de Tiziano. Y después también hay dos obras de Pícar en Lanzarote, en una colección particular de Lanzarote. Son dos obras de Pícar que quedan, y la otra que está por descubrir, porque cuando salga el libro hay gente que se fijará en los cuadros que tiene en la casa, claro, y de repente se va a encontrar. Ahí está el pintor, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando con Juan Francisco Santana Domínguez, estamos hablando de Manuel Pícar y Morales, un personaje, como decía él, y titula en su libro Un polifacético modernista canario. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a Manuel Pícar y Morales, este libro que acaba de publicar Juan Francisco Santana Domínguez. Un libro, pues testimonial, biográfico, un poco. Aquí Juan Francisco, que él lo encuentra cuando era muy joven, se lo encuentra de manera casual en una tienda de filatelia. De repente lo encuentra y ve que son muchas cosas. Y él decide que es un personaje a tener en cuenta, lo tiene guardadito, pero sin olvidarlo. Y al paso de los años incluso se va encontrando, como dice, regalos de Manuel Pícar, porque se encuentra una foto en un rastro, que cosa más extraña y más difícil de que ocurra, y tú miras por detrás y te pone Manuel Pícar, y dices tú, no me creo yo que me haya encontrado una foto de este hombre, y se ha ido hasta, que decide
porque bueno, Juan Francisco ha publicado muchísimos libros de todo tipo, como buen, bueno, iba a decir antropología, va sobrado de libros, pero de otros tipos, de poesía, ha escrito mucho. Novelas, o sea que Juan Francisco es el polifacético escritor, profesor, y de repente escribe este libro. Pero lo que yo, además se lo decía fuera de micrófono, cómo esta personalidad, porque claro, él decía que era muy crítico y lo tenía medio fichado en La Laguna, pero un personaje de estas características, ¿cómo puede pasar al olvido, ¿no? Porque además es tan polifacético que ha hecho de todo. Todo lo que se le ha ocurrido lo ha hecho, y además lo ha hecho bien. Porque una de las cosas de este hombre es que las cosas que se metía las hacía bien. Sí, además era premiado, o sea, no solamente fue premiado en su carrera militar, como dijimos, con la medalla de San Hermenegildo, sino fue en Sevilla, en Andalucía, fue premiado por sus esculturas. Y pues la adquirió el ayuntamiento, y después tuvo grandes maestros. Antonio Susillo, por ejemplo, que fue un escultor maravilloso, andaluz, fue su gran maestro, y bueno, y también su maestro también es andaluz, el de pintura, ¿no? Fue profesor de dibujo y de pintura. Ah, también. También, es decir, es que o sea, puedes pensar en él y cualquier cosa hizo Picart, ¿no? Y como escritor es muy interesante, porque creo que nos refleja perfectamente el tiempo en que vivió. Él es como si fuese un etnógrafo que se interesó en que su tiempo no pasara al olvido. Y claro, ese amor a su tierra, y cuando digo tierra, a él se le menciona siempre como patriota. Yo creo que es un ejemplo de canario. No canario de Tenerife o de Gran Canaria, sino un canario de pro. Aquel canario que no ve fronteras y aquel canario que cree que las islas pueden salir adelante cuando estamos unidos y cuando hacemos las cosas bien hechas. Porque a él no le gustaba la mediocridad. Y él luchaba contra la mediocridad de los escritores, de los periodistas, y bueno, no se cansa en darles leña, por así decirlo. Y bueno, y la verdad luego, pues, su obra creo que tiene unos libros sumamente interesantes. Y lograba que le publicaran, ¿no? A pesar de tener esa mala... Yo creo, o sea, la mayoría de los libros de Picart en aquel entonces era muy complicado publicar, claro. Pero él se autopublicaba los libros. Y eso sí que era complicado, sí, ¿no? Y además otra cosa, todos los dibujos que aparecen en sus libros, o sea, incluso las portadas, fueron diseñadas por Manuel Picart. O sea, que Picart hacía no solamente el texto, sino también la parte gráfica. Era un hombre, o sea, un Leonardo del siglo XIX-XX, ¿no? Claro, y además que... ¿Y él cómo muere? Una grave enfermedad, larga, y su muerte fue un impacto inmenso en la prensa del año 1930, ¿no? Hay un capítulo dedicado precisamente a la despedida, en donde se ve que casi todos los periódicos se hacen eco de la muerte de Picart, ¿no? Sí, ¿no? Y fue fue un hecho que quedó muy grabado en la prensa durante varios días, ¿no? De la muerte de don Manuel Picart. O sea que ya la prensa en aquel tiempo lo tenía considerado como un personaje. Sí. Y además otra de las cosas de él estuvo relacionado y además tuvo cargos en la Sociedad Filatélica de Tenerife y la de Las Palmas también. Tuvo cargos, es decir, desempeñó cargos de ese tipo, ¿no? Y bueno, fue muy amigo de sus amigos, fue muy respetuoso, como por ejemplo con don Amaranto Martínez de Escobar. A él le respetaba muchísimo y él respetaba a aquellas personas que él creía que hacían las cosas bien y criticaba a aquellos otros que él creía que no hacían las cosas como debían. Él no tenía tapujos. No, para nada. Muchas veces tiene un lenguaje muy barroco, como modernista que es. Y bueno, eso quizás, pues, según algunos autores, le quita, pero para mí, esa obra que le critica mucho, como es La Bruja de las Peñuelas, que es un ataque, o sea, anticlerical cerrado, para mí es una auténtica joya, ¿no? Una auténtica joya, aunque está llena de obscenidades, ¿no? Pero creo que es una obra muy curiosa para aquella época y muy actual, muy actual.
o sea, yo creo que la única pieza de Pícar que se ha reeditado, ya no hace mucho en Tenerife, y también está recogido ahí, fue la de Tiempos Mejores, y se sacó ese librito en Tenerife no hace muchos años, pero ahí más o menos se quedó, o sea, no hay mucho más. Hay algunos trabajos pequeñitos de Pícar, aparecen algunas antologías, en algunos folletos que también algún compañero ha hecho, pero un libro de estas características de investigación nunca se hizo sobre Pícar. Fue muy difícil conseguir los datos. Muy complicado porque no había nada de Pícar, había que buscarlo todo en la prensa, en sus libros, en los apuntes de la carrera militar que los pedí, pues bueno, al ejército español. Fue un proceso no demasiado fácil, pero sí tengo toda la carrera de Pícar militar, que también está en el libro. Y bueno, y la verdad que ha sido, y leer sus libros y detenerte en ellos y gozar con ellos y aprender de ellos también, porque... ¿Y cómo tienes acceso, cómo llegas a conseguir los libros de Pícar? Pues mira, en colecciones particulares y irme al Museo Canario y a otros museos en donde tenían alguna obra de Pícar, porque los libros que sacó Pícar fueron, o sea, eran pequeñas tiradas. En el libro aparece una relación de amigos a los que iba dirigido uno de los libros, el de Amenidad Íntima, que se titula. Y bueno, las tiradas de Pícar pudieran ser muy cortas y encontrar libros originales de Pícar es muy complicado. Yo he tenido la suerte de tener en mis manos y hay una relación de todos los originales de Pícar que están en los museos canarios que el público tiene acceso a ellos. Ah, sí. Sí, tenemos en el Museo Canario, aquí en Las Palmas, tenemos en la Biblioteca Insular también hay un ejemplar. ¿Originales? Sí, originales. Y bueno, todos esos originales se fotografían y se habla de ellos, se habla de cuántos hay actualmente. Y claro, en las colecciones particulares, los bibliófilos sí deben tener algunas obras de Pícar. Eso, a partir de ahora saldrán bastantes cosas de Pícar, seguramente. Claro, porque además, a pesar de ser condenado por sus críticas y tal, en el fondo se le reconocía la valía, sí, ¿no? Y se le respetaba muchísimo. Se le respetaba muchísimo. La voz de Pícar era una voz y su letra era una voz, primero que se temía. Y otra cosa, hay muchos que le respetaban y están ahí los ejemplos. Grandes escritores como Pereira en Tenerife hablan maravillas de Pícar, ¿no? Uh-huh. Y hay algunos que le dicen como es uno de los más grandes modernistas canarios, también está escrito por ahí. Está escrito, Sí, o sea sí, que sí, aparte de sus grandes detractores, tenía sus grandes... También tuvo sus grandes defensores, sí. Y además, ¿se le tiraba más en la isla de Tenerife por ser lagunero y claro, por ser...? O sea, en Tenerife él tuvo una crítica terrible. Aquí en Gran Canaria no tuvo esa crítica y por eso estuvo muy, muy tranquilo aquí en Canaria. Él vivió muy tranquilo. En Teror, la etapa de Teror, que creo que es el único sitio donde tiene una calle pequeñita que es en Teror. ¿Ah, sí? Claro, fue su primer cronista, es el primer cronista de Teror. Y bueno, yo creo que esa paz que encontró en Teror, él la agradeció muchísimo, dándole a Teror pues 2 trabajos. 2 de sus trabajos fueron dedicados a Teror. Claro, y bueno, tiene una calle, ¿no? Sí, tiene una calle. Yo desde pequeñillo me acuerdo de ver la calle de Manuel Pícar en Teror. Ah, sí, o sea que ya tú ibas tú mirando... En aquel momento no era consciente, pero claro, cuando pasan los años, digo, coño, por aquí, por esta calle pasé yo, y claro, tendría que tener el letrero que tiene ahora de Pícar, porque es bastante antiguo, desde cuando él era cronista de Teror, allá por los primeros años del siglo XX. ¿no? O sea que... Porque él muere como cronista oficial de Teror. No. O sea, estuvo de cronista y luego dejó de serlo, sí. ¿Porque él también se traslada de Teror o sigue en Teror? Él siempre vivió en Tafira. Ah, sí, vivió en Tafira. Salvo esa etapa que estuvo en Teror y luego ya se vino ahí. Pero él vivió en Tafira, tenía su casa en Tafira. A su casa se traslada a Teror, allí se sintió tan acogido. Y luego pues vuelve otra vez a su casa cuando deja el cargo de cronista de la... ¿Descendencia de Manuel Pícar? ¿Tuvo descendencia? No tuvieron hijos, no tuvieron hijos. Y su viuda le sobrevivió muchísimos años. Sí. Hasta los años 50, ¿no? Sí, posiblemente. A ver, no me acuerdo exactamente del año en que murió, porque además no está escrito, no lo recogí. Pero entre otras cosas no lo encontré tampoco. Pero la señora del Río muere, me parece que
17 o 18 o 20 años después que él. 17, 20 años. Sí, sí, ¿no? sí, no, eso no es un dato que te pueda confirmar, pero sí, yo sí tengo en la cabeza de que le sobrevivió durante muchos años. Ajá. Pero vamos, no tener descendencia es significativo también, ¿no? Porque podría Claro, haber, claro. porque hubiéramos llegado a estas alturas con sus descendientes, ¿no? Claro. Sí tenemos los antecedentes, porque en el libro yo hice, es otra de las ramas por las que trabajé, que fueron los primeros pícar en Canarias, ¿no? Y entonces, pues bueno, me voy por Fuerteventura, me voy a Tenerife, en Guía hay pícar también, y aparece un nombre por ahí, un pícar inicial, que está también recogido, y o sea, sería un poco... Bueno, y hablamos del... el abuelo de Telde era abuelo materno. Materno. Vale, que ya no era un pero pícar. de pícar nos perdemos en casi los tiempos de la conquista, o sea que Eso fue, me imagino que vino aquí un conquistador en su momento. Claro, se estableció en Fuerteventura y luego pasó a Tenerife. ¿Y de Tenerife a Gran Canaria alguno? Sí, seguramente. Porque tú hablas de Guía, de que había algún pícar. En Guía ¿Siguen existiendo esos pícar? Pues yo sé que había un pícar en 1700 y pico, 1780 en Guía. Claro, porque no sé el apellido no me suena ahora a mí mucho... No, porque mi hermano Javi, una vez le dije, coño, va a ver si encontramos algo. Y encontró un pícar en Tenerife y me carteé con él y era su familia. Y nos mandó información, sí. O sea, el pícar que encontró era familia de Manuel Mi hermano Pícar. Javi, que también es coleccionista y está relacionado con el mundo del arte y le gusta mucho, él no escribe, ¿no? Pero sí que es coleccionista. Y muchas veces cuando estoy muy apurado le digo, coño, Javi, hazme el favor, mira a ver si encuentras en la guía telefónica algo. Y mira, lo encontró. ¿Y lo encontró? Lo encontró, sí. ¿Tú crees que, hemos visto que no se le ha hecho reconocimiento realmente para lo que ha hecho este hombre, ¿no? Ni en La Laguna ni en Gran Canaria, ¿no? No se le ha hecho. No se le ha hecho un reconocimiento como él se merece. Pícar se merece una gran calle, Pícar se merece que se hable sobre él, Pícar se merece estudios que a partir de este libro pues se tienen que hacer de él en mucha más profundidad. Hay que buscar obras de Pícar en la península, en colecciones particulares que tiene que haberlas. Yo he intentado buscarlas, pero claro, es muy complicado. La limitación de una persona. Sí, dedicarte a seguir en colecciones particulares, sobre todo andaluzas, del norte. Él estuvo por toda España. Entonces, obras van a aparecer, porque además están citadas. Ahí hay algunas premiadas que estuvieron por Andalucía. Pero que no has conseguido... No he conseguido obras, encontrar el libro. Pero han sido premiados. Hay dos libros que no he encontrado. Uno es el primero, que publicó en Pamplona, creo que fue en 1888, y que se llamó Retratos a pluma. No hay nada de ese libro. No hay nada. ¿No? Y después hay otro pequeñito también que publicó aquí en Gran Canaria, que no he encontrado ejemplares. Sin embargo, los otros sí hemos tenido la suerte de encontrar. Sí. Bueno, hay que decir que la portada de este libro la hace Antonio Serpa, muy basado en la foto que le han pasado, siempre dándole el pequeño toque de Antonio, y el prólogo es de Manolo Lobo. Manuel Lobo, ex rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, todo un historiador, una persona muy, muy docta y muy metido en la historia, porque además como buen historiador, su paso por la política universitaria como rector, pero también ha sido un hombre que ha escrito mucho y que ha investigado mucho, el prólogo lo ha hecho ver. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ya llegamos a la última parte de este enfoque. Llegamos a la parte final del enfoque en este especial dedicado a Manuel Pícar y Morales, a este libro que acaba de publicar Juan Francisco Santana Domínguez, todo un personaje que hemos ido viendo a lo largo de este programa, que me sigue sorprendiendo, porque me sigue sorprendiendo ese olvido total, una parte a lo mejor porque era muy crítico con su época, que algunos lo fichó en aquella época, pero quitando esa calle que existe en Teror, una calle pequeñita. Una calle muy chiquitita, pero que Juan Francisco hasta de pequeño la había visto por allí, no se le ha reconocido el camino. Juan Francisco nos decía también, durante el programa nos ha dicho que, a lo mejor después de la publicación de este libro,
se toman más iniciativas en cuanto a reconocer la valía de este personaje, de este modernista canario, posiblemente de los más importantes, y además con una vida tan especial, siendo un militar de carrera que estaba limitado por esa disciplina militar. Sin embargo fue capaz de hacer libros contra un poco lo que había por ahí que no le gustaba, de hacer esculturas, de tener premios por ahí por España, de hacer pinturas, yo qué sé, de dibujar lo que iban a derrumbar, como el castillo de Santa Catalina, o sea, de estar en Filipinas, ser de los últimos de Filipinas, de aquellas batallas, de enfrentarse, de estar en el frente, de su vida por España, de su vida por ahí fuera de Egipto, de recorrer medio mundo. O sea, claro, cuando oyes todo esto, Juan Francisco, y tú que lo has vivido en primera persona porque has fabricado este libro, notas un poco de tristeza que este hombre esté ahí así olvidado. Mira, sucedió igual, es que es curioso, a mí muchas veces me dicen que si, mira, me sucedió primero con San Lorenzo porque nadie sabía nada de San Lorenzo, luego siguió Pino Ojeda, por poner dos o tres ejemplos. Pino Ojeda, que en aquel entonces nadie la conocía y hoy en día pues tiene hasta ya la conoce todo el mundo, ¿no? Y ahora sucederá con Manuel Pícar igual. Yo creo que la función de un escritor, una persona que le guste la cultura, a mí es algo que me apasiona, entre otras cosas es recuperar la memoria de aquellos que han sido olvidados, ¿no? Porque creo que es un deber moral. Y Pícar, su obra creo que merece ser revisada y sacada a la luz, y estoy seguro de que su obra a partir de ahora se publicará toda de nuevo, porque es que algunas obras de Pícar son muy actuales. Recuperar las canciones de entonces, los decires, las formas de vestir, que él criticaba que estaba perdiéndose la antigua forma de vestir de los magos y se estaban, por ejemplo, convirtiendo pues, en moda inglesa. Él critica todo eso. Esas pequeñas canciones, esos pequeños cuentos, esos pequeños bulos, esas pequeñas creencias populares, todas las tiene Pícar, o sea, recogidas en su obra. Por tanto, estamos hablando de un etnógrafo de primer nivel. O sea, hay muchas cosas olvidadas que Pícar tiene en sus libros. Y al leerlos, pues nos vendrá a la mente, pues bueno, aquellos cuentos de brujas y aquellas cosas que sucedían y se contaban en las calles de la laguna y luego en Teror, pero sobre todo fundamentalmente en la laguna. Él recuerda mucho aquellas cosas que se perdieron en su laguna, aquellos tiempos que, como decía Jorge Manrique, eran tiempos mejores, ¿no? Tiempos mejores. Entonces, pues bueno, eso es lo que recuerda Pícar, y ya te digo, estamos hablando de uno de los primeros ecologistas, los primeros interesados desde que el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico no desapareciera. Y bueno, pues... Era un hombre avanzado a su época. Muy avanzado, una persona que yo creo que cuando había tanta mediocridad, él fue una persona muy culta, entre otras cosas era bibliófilo, y un bibliófilo en aquel... Además él decía... yo creo que es un poco de farol, hablaba árabe, chino y tal. Él sí que mantenía relaciones con muchos coleccionistas filatélicos del mundo y manejaría un poco el lenguaje, oye, ¿cómo estás tú? Y tal. Pero él afirma muchas veces, no con mucha rotundidad, eso es verdad, y yo creo que si los hubiese hablado, lo hubiese dicho con mucha más entonación, pero que se habla chino, mandarín, árabe, y él dice que se entendía con todos. Por tanto, estamos hablando de un personaje súper genial, porque Pícar es un ser genial. Y cuando lo leas, se van a quedar prendados de la obra de Pícar. Este libro, que lo pueden adquirir, me imagino que en cualquier librería. Sí, ya está en cualquier librería. De Gran Canaria y de Tenerife. Sí, bueno, fue publicado en Madrid por Mercurio, y aquí lo lleva pues don Jorge Liria, editor. Y yo ya lo he visto pues en algún stand de algunas librerías por ahí. Sí, ya está. Hace ya unas semanas que está en que librerías. Está ya sí. Pues yo creo que merece la pena, además, por las fechas y por todo, merece la pena, sobre todo por la grandeza de este personaje. Esta grandeza que está en el olvido y claro, empiezas a leer en este libro de Juan Francisco,
ese trabajo que ha hecho, que hay que reconocérselo. Bueno, siempre en todos sus libros se lo trabaja muchísimo, son muchísimas horas dedicadas a esa investigación. Y sobre todo con este personaje, que no está tan, al estar olvidado, pues ha tenido que estar con la pala removiendo para poder sacar y encontrar, como en este caso, que es una anécdota curiosísima, encontrar un retrato, un cuadro de Manuel Pícar o una foto en un mercadillo, tiradas en el suelo, y claro, el ver que se le parecía a alguien y mirar la foto y ver Manuel Pícar, o sea, unos regalos que le ha hecho el personaje para que siguiera trabajando en él, que queda inconfundible. Es que parece increíble. Es que yo muchas veces me he planteado, y esto no puede ser, pero es que él me ha dejado, o sea, piedritas en el camino para que siguiera. Y os olvidé también decirte que curiosamente no es mi culpa, y le pido disculpas a mucha gente, porque han salido 3 libros míos a la misma vez. Es decir, salió este de Pícar, presento el día 11 de diciembre aquí en Las Palmas, Sensibilidades Compartidas. Es un poemario dedicado a Yolanda Graziani, y todo lo que salga de ese poemario es para un pueblo sudamericano muy necesitado. Y luego viene otro que se llama Compropoetiéndome, que se publica también, se publica en Tenerife, y es un poemario que se abre con un ensayo sobre literatura, se cierra con un cuento que está dedicado a la desmemoria de mis padres, y luego el resto es poemas. Por tanto, ha salido 3 libros a la misma vez. Que no lo has hecho a propósito. No, o sea, son cuestiones de tipo editorial que ha coincidido, y claro, bueno, pues están ahí. Pues que aquí eran los 3 libros, Juan Francisco. Sí. ¿Qué quieres conseguir con este libro? Aparte de que se le reconozca Yo lo único que quiero conseguir es lo mismo que he querido siempre conseguir con los libros de historia y de ensayo, en este caso de biografía, que es que la gente conozca a alguien que merece ser conocido. No porque yo haya investigado sobre él, sino hay otras personas que han trabajado también sobre él a lo largo del tiempo, al menos, o sea, no con esta intensidad y con esto, pero yo creo que Manuel Pícar, al igual que otros personajes que yo he trabajado a lo largo de mi vida, pues merecen ser conocidos, no porque me gusten a mí, sino porque su obra lo vale. Son personajes que han dado mucho por la cultura canaria y que se les debe mucho. Y yo creo que yo intento contribuir de forma modesta, pues con este primer trabajo, para que otras personas hagan otros trabajos y recuperen esa obra de Pícar que está perdida: escultura, pintura, dibujo, en fin. Alguien que vaya a Filipinas y encuentre, pues bueno, ese edificio que diseñó Pícar y que se hizo en madera noble de Filipinas. Oye, son cosas que todavía están por concluir, hay cosas que por trabajar de Pícar, pero creo que he tocado todos los palos, y yo creo que cada palo que yo he tocado puede ser el inicio de una obra que se haga sobre Manuel Pícar, para conocerle incluso mucho más de lo que pueda conocerse con este libro, que creo que es un trabajo muy, se alarga en el tiempo, y un trabajo que me ha llevado muchísimas horas de reflexión, de lectura, de búsqueda, y creo que por eso, pues yo creo que el personaje, Pícar me lo ha puesto muy fácil, porque él siempre me ha dejado esas piedrecitas en el camino para que yo siguiera el camino que él me trazaba. Él te había marcado. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, saben que en televisión pues las cosas son así, marcan. Estaríamos hablando muchísimo con Juan Francisco Santana Domínguez, estaríamos muchísimo hablando. Sabe que en esta casa es bien querido, y bueno, un escritor tan polifacético como Juan Francisco, pues para nosotros es un honor tenerlo aquí. Y en este caso, con este libro de Manuel Pícar y Morales, este libro de este polifacético modernista canario, que bueno, que merece la pena que lo lean, porque además cuando un escritor, yo lo he dicho en algún programa, cuando un escritor escribe para que lo lean, no para vender el libro, sino para que lean ese libro, porque además él quiere transmitir algo, y en este caso la figura de este insigne canario, porque además nunca mejor dicho canario, ni lagunero, ni tinerfeño, ni gran canario, sino canario, que él buscaba también esa unidad de archipiélago, y bueno, pues espero y estoy seguro que lo va a conseguir. Juan Francisco, gracias por acompañarnos, ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, y bueno, pues en esta ocasión 3 libros
publicado a la misma vez, pero bueno, yo sé que tú no paras y ya estás trabajando en más Sí, proyectos. Eso, sí. eso lo sé seguro. El placer y el honor es mío, José Luis, y para mí venir a aquí estar con ustedes un ratito, la verdad, es algo muy grato. Se me hace muy grato. Y de a verdad. mí me encanta escucharte. Muchísimas decir. gracias. Gracias, Juan Muchísimas Francisco. gracias. Mira, las palabras de Juan Francisco Santana Domínguez, Manuel Pícar y Morales, un polifacético, un modernista canario. Está ahí ese libro que acaba de publicar y bueno, ya sabe que lo puede adquirir, puede leerlo y enterarse de uno de los personajes olvidados, pero más importantes del modernismo canario. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre. Muchas gracias.